No. Amado, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Gracias al Eterno que nos da esta oportunidad de aprender, ¿okay? De mostrar un poco de su imagen, mostrar un poco de su gloria. En realidad somos como unos espejos que solamente reflejamos la luz que Él nos da, ¿ok? Estamos ya en este pensamiento. El maestro viene de camino. Ahí te vi, Denise, ahí te vi, gloria a Dios, Padre Dios contigo, en tu casa y todo lo que te rodea. Ok, la verdad es que todo tipo de pensamiento, señores, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo conocemos? Yo más, el maestro todavía más. Yo más, hoy porque me gusta chequear después los estudios. Yo considero este tipo de estudio muy importante. O sea, hay cosas de aquí, la gran mayoría de cosas que yo no sabía. Y Sócrates dice, he visto un mal en la ignorancia y un bien que es el conocimiento. Y cuando nosotros hablemos del libro, El mal que mora en mí, que es el libro que estoy escribiendo, entonces ahí vamos a tener un mayor entendimiento de que la verdad, la maldad se le atribuye a la ignorancia. Cualquier tipo de maldad que nosotros hagamos, eso se le va a atribuir a la ignorancia, que yo, usted, quien sea, ignora que usted está sembrando un mal y que este mal, a su vez, como usted lo acaba de sembrar, va a crecer, va a dar fruto y por ende va a tener consecuencias. ¿Y para quién serán esas consecuencias? Nada más y nada menos que mayormente para la persona que lo sembró. ¿Ok? Entonces, este mal se va a manifestar de muchas formas y de muchas maneras. A nosotros nos agrada bastante, le damos la gloria al Eterno cuando el ministro Rubiera puede exponer un tema, en este caso un tipo de pensamiento. Hoy toca el pensamiento mágico y cuando yo veo todas estas cualidades, todos estos beneficios que tiene si yo me activo este pensamiento en mi vida, pero también yo puedo ver cuántas consecuencias, cuántas bendiciones yo dejo de tener, cuántas bendiciones yo dejo de alcanzar por ignorar este tipo de pensamiento. Entonces puede hacer que yo me una en oración con Denise, que yo me una en oración con Ramón, con Rosa, con Marta, con Génesis, con Milda, con Andrés Corporán. Vamos a orar porque yo quiero que Dios me entregue, porque yo quiero que Dios me dé esto. Pero cuando el ministro Rubiera agarra y expone un tipo de pensamiento, justo ahí me doy cuenta que por lo que yo estoy haciendo la oración, por lo que yo estoy orando, esas bendiciones van a venir a mi vida si yo activo este tipo de pensamiento. En el caso del pensamiento sistémico, si yo me propongo militar, andar, moverme en un pensamiento sistémico, que yo no tenga un pensamiento vertical, sino uno lateral, donde le puedo dar lugar, donde yo puedo abrir mi mente, porque realmente, ¿qué es la mente de nosotros delante de la mente de Dios? ¿Qué es la mente de nosotros delante? El apóstol Pablo dice que ni siquiera nuestra mente puede llegar a visualizar, a entender, a conocer, a darse cuenta del lugar donde habita Dios. Dice que habita en un lugar inaccesible, o sea que eso realmente, en palabras muy dominicanas, quiere decir que nuestra mente no alcanza a entender dónde habita Dios. Oiga. Nuestra mente no alcanza a entender definitivamente cuál es el bien y cuál es el mal. Cuando entremos en el libro, nos vamos a dar cuenta que el ser humano nosotros no tenemos la capacidad, oiga, a menos que nos vayamos llenando del conocimiento del Eterno.
hay temas que ya nosotros definitivamente tenemos que ir aprendiendo a manejarlo. Hay frases que ya nosotros definitivamente tenemos que ir como acomodándola o entendiéndola. No se puede ser espiritual si usted no conoce a Dios. No se puede ser una persona con temor de Dios si usted no conoce a Dios. Cuando usted oiga a la persona, no, que tanto conocimiento, yo mejor prefiero tener temor de Dios. Si usted no tiene el conocimiento de Dios, usted no puede tener temor de Dios porque usted no le puede temer a quien usted no conoce. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo que el ministro Rubiera está exponiendo todas estas características, todas estas bendiciones, todas estas cualidades de cada pensamiento, bueno, pues entonces eso me llena a mí de una autoridad para yo hacerme de los beneficios de este tipo de pensamiento, como también vienen también como una advertencia a las consecuencias que yo voy a obtener si yo rechazo militar, andar, moverme en el tipo de conocimiento expuesto, digamos, en el tipo de conocimiento divergente, que ese conocimiento ha sido uno, lo que es sistémico como el divergente, han sido uno de los que a mí más me han fascinado, por así decirlo. ¿Ok? Por todo lo que implica. Entonces, yo realmente estoy muy agradecido del Eterno de que no haya permitido tener acceso a esos conocimientos. ¿Ok? So, cada día más nosotros igual estamos teniendo más personas también a veces lo están viendo grabado. Yo le pido a la gran mayoría, le doy gracias a ustedes que están, que sí tomemos cada vez más el seminario en serio. No pretendemos cobrar, no lo vamos a hacer, solo queremos, damos gracias a ustedes que siempre están, pero también queremos que lo que van a escuchar y van a ver este video mañana, pues también ellos hagan presencia en la clase, porque eso nos va a decir de que estamos tomando esto de verdad con seriedad. Sé que es de mucha bendición, sé que es algo muy nutritivo, son cosas que, señores, voy a cumplir 48 años y de verdad que no había escuchado estos temas tan desarrollados. No había escuchado estos temas así como desmenuzados como el ministro lo está llevando. Así que vamos a aprovecharnos de esto, que esto es para beneficio de nosotros, pero también es para beneficio de aquellos que nosotros estamos formando. ¿Ok? Así que hoy, con el pensamiento mágico, vamos ya a entregarle al ministro Rubiera. Si da tiempo para terminarlo hoy, se termina. Si no, no andamos volando. Realmente lo que nosotros queremos es aprender y que se quede en nuestra mente no solo el 10% de lo que se va a enseñar, sino que se quede un 50, un 60, y hay muchos de nosotros, incluyéndome a mí, que después en la semana vuelve a repasar este estudio. ¿Ok? Así que, ministro Rubiera, le entrego, paz de Dios. Ok, paz del Eterno para todo y cada uno de mis amados hermanos en Cristo. Estamos acá como todos los viernes, juntamente con mi hermano, el doctor Corporán, trayendo de las verdades que el Eterno nos ha podido manifestar por su gloria, su honra y su infinita misericordia. Como decía nuestro hermano Corporán, esto es un seminario que viene con el objetivo de traer información para poder traer formación. Y estos temas los traemos como el objetivo de que sean herramientas para que usted pueda usarla
y usted pueda poner en práctica inmediatamente para sacarle provecho. Bien, como mi hermano Corporán había hecho ya una síntesis de algunas cosas, hoy vamos a hablar sobre el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es uno de los tipos de pensamientos que nosotros necesitamos poder comprender cómo se maneja, qué función tiene y qué diferencia tiene entre los otros pensamientos. El pensamiento mágico es un pensamiento innato dentro de los seres humanos que tienen la capacidad cognitiva. Es un pensamiento que comienza desde niño. Es el pensamiento que hace que las personas comiencen a tener ideas de cosas reales, pero también de cosas abstractas. ¿Por qué de cosas reales y también de cosas abstractas? Porque muchas veces la persona sueña. La persona tiene un tipo de pensamiento. Cuando decimos sueño, no estamos hablando de sueño fisiológico, sino la persona tiene un pensamiento de querer lograr algo, de querer hacer algo o de querer estar participando en algo o de que algo surja de esa forma. Un ejemplo claro de lo que es el pensamiento mágico es el pensamiento de los niños, el pensamiento que las niñas se creen princesas, de que las niñas se creen que cuántas cosas de los cuentos de hadas, de que el individuo cree muchas veces que el tipo de pensamiento mágico simplemente para los niños no. Es algo que va dentro del ser humano, pero también tenemos que comprender que cada persona va cambiando su forma de pensar conforme a cómo va madurando. La Biblia dice, cuando yo era niño, yo hablaba como niño y yo juzgaba como niño, más ahora que soy grande, yo dejé lo que era de niño. Pero ¿qué es lo que te hace a ti crecer? Es la madurez, es la experiencia. Cuando tú vas aprendiendo lo que es la realidad, luego entonces vas desechando lo que es de niño. Entonces, cuando nosotros como creyentes nos encontramos con que nosotros somos adultos, cuando nosotros somos grandes, pero hay un contraste sobre lo que nosotros somos en edad y sobre el comportamiento que debiéramos tener. Por ejemplo, este slide que tenemos aquí habla de que el pensamiento mágico es para niños, pero hay algo que debiéramos de tener muy en cuenta, y es que hay una referencia bíblica al llamado a la madurez y al crecimiento. El apóstol Pablo le dijo a los hebreos lo siguiente: ya vosotros, habiendo tenido el tiempo para vosotros haber crecido y haber llegado a la madurez para comer alimento sólido, a ustedes se le tiene que dar y se le está dando leche, porque no han crecido, porque son inexpertos. Entonces, hay una relación entre el comportamiento, el tiempo y la madurez. Entonces, algo que es bastante obvio, que existen varios tipos de crecimiento. Existe el crecimiento real y existe el crecimiento irreal, donde hay personas que creen muchas veces que han crecido y al final de la jornada simplemente lo único que se han puesto es más viejo. Entonces,
la Biblia dice que hay un tipo de crecimiento y que la persona crece con el crecimiento que da Dios. Ahora, el crecimiento que Dios da viene con causa y efecto de un conocimiento aplicado y que ese conocimiento aplicado trae consigo un crecimiento. Entonces, nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, estamos llamados a crecer. ¿A qué velocidad? A la velocidad conforme a como nuestro sometimiento a ese conocimiento lo podamos aplicar. Bien, el pensamiento mágico, de eso vamos a hablar. Cuando hablamos de mágico, muchas veces nosotros nos vamos a lo que es la magia, a lo que es la brujería, a lo que es el misticismo, a lo que es lo antibíblico. Pero es un tipo de pensamiento natural que tiene que ver con las imaginaciones y con tener al individuo en el contacto de lo real, de lo que verdaderamente es real. Entonces, dice el slide aquí abajo, no obstante, en determinadas ocasiones nosotros también podemos derivar en este razonamiento mágico. Entonces, nosotros podemos llegar a esto. Todos tenemos un tipo de pensamiento mágico. Ahora, no quiero que confundamos el pensamiento mágico con el pensamiento creativo. No podemos confundir el pensamiento mágico con el pensamiento creativo, porque el pensamiento mágico es aquel pensamiento que trae consigo el nosotros querer buscarle respuestas a cosas que no conocemos. Entonces, le queremos buscar respuestas a cosas que no conocemos, entonces agarramos y le damos, dependiendo de nuestra capacidad, dependiendo de nuestro conocimiento, dependiendo de lo que estemos llenos, entonces le vamos a buscar una situación para poder acomodar dentro del pensamiento mágico esto. ¿Cómo pasa esto? Esto sucede en el individuo cuando el individuo está expuesto a su cultura, cuando el individuo está expuesto a datos, a información, a mitos, a cuentos, a leyendas, el individuo utiliza eso que tiene dentro. Entonces, ese pensamiento mágico hace que el individuo comience a buscar una forma. Algo que es muy común dentro del ser humano son la forma de cómo el hombre trata de buscarle una respuesta a todas las cosas. Como que, un ejemplo, en la mitología griega que la tenemos aquí, la diosa Hera era la diosa de la familia. Tenemos aquí todos los tipos de los dioses. Zeus era el dios del rayo, Poseidón era el dios del mar. ¿Y cuántas divinidades tenían los griegos? Y los griegos tenían todo esto porque había algo que se llama el pensamiento mágico. Entonces, cuando el pensamiento mágico trata de buscarle una solución a cada cosa, entonces crea un Dios, crea una situación, dependiendo del tipo de pensamiento que tenga el individuo. Entonces, este tipo de pensamiento, cuando se desarrolla, trae consigo misticismo, cuento de camino. O sea, los griegos, que eran las personas que tenían mucha lógica, creían en los dioses. Ahora, ¿qué pasó con los griegos? ¿Qué pasó con esto?
la mitología griega y la guerra de los dioses, ¿quiénes fueron los que tuvieron que trabajar contra todo este misticismo? La filosofía. La filosofía fue que acabó con la guerra de dioses. Entonces, nosotros como creyentes entendemos, los griegos tenían la mitología griega. Había una situación, había un dios de esta situación, había una comparación entre un dios, entre otro dios, entre un sinnúmero de cosas que podían suceder. Se le daba un atributo a una deidad, algo que sucedió no simplemente en la mitología griega como estamos aquí, sino viene desde antes de los griegos. Un ejemplo que quiero ponerle a ustedes es el ejemplo de Faraón, el ejemplo de los egipcios. Los egipcios tenían un pensamiento mitológico. Ellos tenían sus dioses. Cuando nosotros vamos a los 10 mandamientos, vamos a ver que lo primero que Dios prohíbe es no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero si nos vamos un poquito más atrás, vemos que cuando Dios envía a Moisés a liberar al pueblo de Egipto, Dios en las 10 plagas lo que hizo fue que derribó las 10 deidades que ellos tenían como dioses supremos, como dioses primarios. Ellos tenían el dios del Nilo, tenían el dios del Nilo. Ellos tenían el dios de la agricultura. Ellos tenían el dios del tiempo, de los cielos. Tenían el dios de los animales. Entonces, cuando Dios envía a Moisés, tiene una situación. Tiene una situación de que Dios manda a Moisés y le dice a Moisés, ve delante de Faraón y tira mi vara delante de Faraón. Él lo hace. Pero algo que quiero que tengamos pendiente y que tenemos que tener muy en cuenta, existen los poderes fáticos de la tiniebla, existen. Y cuando hablemos de las estrategias del Satán, vamos a hablar de esto. Aquí se encuentra una manifestación de lo que Dios hizo, pero también hay una manifestación de lo que Janes y Jambres, como le llaman la ortodoxia judía, también tiraron sus varas y la convirtieron en serpiente. Había una manifestación aquí de 3 dioses. Ellos lo tenían. ¿Por qué? Janes y Jambres tenían una situación. Uno era el dios de Amón, el sacerdote de Amón, y el otro era el sacerdote de Isis. Entonces, eran 2 deidades. Ahora, los egipcios tenían una costumbre de tener triadas de dioses. Entonces aquí esto era una costumbre. Ahí lo que vieron fue la manifestación de 3 dioses. Hasta ahora el asunto va parejo porque tienen 3 dioses manifestados. Eso fue una tremenda sorpresa. El problema es que cuando la vara de Moisés o la serpiente de Moisés se come las otras varas, ahí es donde comienza todo el asunto. Dios comienza a golpear las deidades que ellos adoraban y la derribó una a una. Y la última que le derribó fue la de los primogénitos. ¿Por qué la de los primogénitos? Primero, algo que yo le enseñaba a la congregación estos días era lo siguiente. Muchas cosas de las que nosotros tenemos hoy como buenas y válidas eran costumbres que ya la tenían otros pueblos. Hay una palabra que dice en el libro de Lucas,
en su capítulo 1 y en su capítulo 2, donde se habla de la presentación del niño Jesús en el templo, dice que todo niño varón que abriera matriz será llamado santo al Señor. Esto era una costumbre desde los egipcios. El primogénito de toda familia, ¿verdad? El primogénito de toda familia era llamado santo y apartado. Era dedicado a un Dios. Entonces, comenzando por el hijo de Faraón, siguiendo por el hijo de los otros hasta llegar a los hijos de los animales. Había una costumbre de que el animal primogénito se llevaba al templo para que fueran sacrificados, o sea, eran entregados. Entonces, la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Entonces, primeramente muere de los primogénitos desde el hijo de Faraón hasta los hijos de los sirvientes, hasta los hijos de las bestias. Entonces ahí ya hubo un llanto tan grande, tan grande, tan grande, que entonces ahí fue donde Faraón dijo, ya que se vaya. Pero todo este misticismo que había era algo que era totalmente transmisible. Era algo que estaba allí dentro de la mente de las personas. Fíjense, para que ustedes vean lo que es creer en leyenda, que cuando el mismo Moisés llega a terreno de Madián y se encuentra pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, había una prohibición de que el hombre subiera al monte. Llámese Sinaí, llámese Oré, llámese como le llamaban. Entonces, Moisés ve la visión y sube al monte. Sin embargo, cuando Moisés sube al monte, se le dice, Moisés, quita el calzado de tu pie porque el lugar que tú estás pisando es santo, pero dentro de los beduinos y dentro de ese grupo había una prohibición a subir a ese monte, porque había una creencia de que el que subía al monte moría. Entonces, Dios le dice al pueblo, nadie suba aquí, solamente vas a subir tú. Pero Dios nunca se hubiese manifestado a nadie en aquel lugar, pero ya habían creencias. Habían ciertas situaciones. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que es el pensamiento mágico? Claro, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque no se hacen leyendas simplemente de mitología. Se hacen leyendas también de textos bíblicos mal interpretados y de acciones mal interpretadas. Un ejemplo, Moisés está aquí, quita el calzado de tu pie porque el lugar que tú pises es santo. Hoy nosotros tenemos un pensamiento mágico manifestado dentro del mismo pueblo por un texto sacado de contexto donde nosotros se nos enseñó que el púlpito y el antepúlpito y el altar eran lugares santos donde la gente para poder sentarse, para poder limpiar, no, tú tienes que estar en comunión, tú tienes que estar esto, y hay un misticismo donde aquí usted no se puede parar si usted no está en santidad, porque Jehová puede matar a cualquiera. Eso es simplemente la manifestación de un pensamiento mágico donde algo que no tiene fundamento se convirtió en una enseñanza a través del mito de un texto mal interpretado o de un acontecimiento circunstancial que no fue un acontecimiento trascendental. Entonces, no está el árbol que enciende, pero hoy tenemos el púlpito, hoy tenemos el pedazo de madera y hoy tenemos el altar. Entonces, hacemos cuentos, mitos y leyendas. Se hacen mitos, cuentos y leyendas de cosas como el sacerdote cuando entraba cuando entraba
a donde estaba el arca, tenía que entrar con una soga, por si acaso Dios lo mataba, tenían que jalarlo. Todo eso se convirtieron en enseñanzas que simplemente fueron mitos que bíblicamente no son escriturales, de cosas que nunca sucedieron. Son cosas que cuando usted se pone a analizarlas, usted dice, son cosas que no tienen totalmente sentido. Primeramente, el sumo sacerdote cuando iba, hacía 2 sacrificios, uno por él, y iba luego entonces a hacer un sacrificio por el pueblo, que era lo que se llamaba como el día de la expiación. Entonces, dentro de la mentalidad de nosotros, con una mentalidad religiosa y con un pensamiento mágico, hemos agarrado muchos textos mal interpretados y lo hemos convertido, los hemos convertido en un pensamiento mágico, y esto se ha convertido en algo totalmente místico, y este misticismo se ha convertido en una doctrina, en una enseñanza. Entonces, algo que nosotros como creyente, como individuo, como persona, tenemos que ver. Todo esto de lo que tiene que ver con el pensamiento mágico trae consigo testimonios, trae consigo visiones, trae consigo sueños, trae consigo cuantas cosas que todo hay que filtrarlo por la Biblia. Un ejemplo es esto, el testimonio impactante de 7 jóvenes que vieron el cielo y el infierno. ¿Qué pudiéramos decir del testimonio de Angélica Zambrano? La Zambrano, que vio a Selena, que vio al Papa, que vio a fulanito, que vio a menganito, que vio a sultanito, que vio tanta gente en el infierno. Sin embargo, es muy penoso y muy lamentable poder decir que pocas personas dentro del pueblo de Dios están tan claras con lo que tiene que ver con el tema de la muerte, y que usted le puede decir a muchas personas que ahora mismo en el infierno no hay nadie. Eso es tema de otro tema, pero para poder desmentir esta clase de mitos creados por una falta de enseñanza de un pensamiento mágico, en el infierno ahora mismo no hay nadie. Primeramente, una persona cuando muere, simplemente lo que es una separación, y va a un lugar de descanso, sea bueno o sea malo. Bíblicamente, escrituralmente, la Biblia dice, escrito está que el hombre muera una sola vez después de esto el juicio. Nadie está en el infierno porque todavía no ha sido juzgado. La Biblia dice en el libro de Daniel que llegará un tiempo donde uno será levantado el día de la resurrección, uno para vergüenza y otro para reinar. Entonces, nosotros como evangélicos muchas veces, sacando texto de contexto, guiados por una mala enseñanza o por un pensamiento mágico, nos hacemos de cosas como esta. 7 jóvenes que fueron al cielo y que también fueron al infierno, y que allá vieron personas, cuando la Biblia siempre manda a que el hombre tenga pendiente de guardar la integridad de las personas, no simplemente de los que están vivos, sino también de los que han muerto. Fíjense que la Biblia dice que Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, dice que murió Lázaro y que murió un hombre rico. No se menciona nombre, no se menciona nombre propio, porque Dios es especialista guardando la integridad del individuo, tanto en bien vivo como cuando está muerto. Entonces, dice que habla de Abraham y habla de Lázaro en su seno. Cuando entonces está hablando, dice que se está hablando de un hombre rico, no se está hablando de nombre, no se da nombre, no se da nombre. Entonces, ¿cómo es que este pensamiento mágico hace tanta referencia de lo que la gente tanto va al cielo y tanto que va al infierno? Entonces, vemos que la Biblia dice que Pablo testifica de que un hombre que si en el cuerpo él no sabe, que si fuera del cuerpo no sabe, fue llevado al tercer cielo, donde escuchó palabras inefables que no ha subido al corazón de hombre. Pablo diciendo,
Pero entonces dice que él oyó esto, dice, en tal hombre me voy a gloriar. Palabra que no han subido al corazón de hombre. De tal hombre me gloriaré. Y no dice absolutamente nada de la bendita experiencia. Pero ¿cómo es que el apóstol Pablo, un hombre llamado, un hombre santo, un hombre llamado, no simplemente que fuese santo, sino llamado para revelar, le fue revelado la mitad del Nuevo Testamento? ¿Cómo es que entonces que él simplemente dice que escuchó palabras inefables? Entonces hoy yo oigo gente que fueron al cielo, que Dios le mostró esto, que Dios le mostró aquello, que Dios le mostró lo otro, que Dios le mostró dónde se comía, que Dios le mostró las casas que se están haciendo, las casitas que se van a hacer. O sea, cuando la iglesia no va a vivir en el cielo, señores, el hombre es un ser terrenal. La Biblia dice que va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces nosotros hemos sacado texto de contexto a través de personas que lo que tuvieron esta de una falsa enseñanza fue un pensamiento mágico. Un ejemplo, el pensamiento trae consigo una doctrina sobre el infierno, trae una doctrina sobre la perdición del individuo, cuando en el infierno ahora mismo no hay nadie. Entonces, ¿cómo rayo es que esta gente se arrancan, se duermen alto de yuca o se duermen con hambre, tienen sueño y llegan al infierno, ven gente, lo identifican y al final de la jornada vienen aquí diciendo que le dijeron, pero lo hacen de forma totalmente literal? Entonces, tenemos que partir por lo sano, señores. Ministro, Padre Dios. Amén. Ministro, entonces, el libro que yo tengo de Rita Cabeza, una revelación divina del infierno, en verdad, le ponemos pausa a eso. Pero además, acuérdate que tú y yo tuvimos el privilegio de conocer también a un gran hombre de Dios. Y él siempre testificaba y él decía que el Señor le había revelado que Fefita la Grande ya no tenía parte ni suerte. So, tú sabes que da un poquito de risa, pero sabemos que es serio esto, es serio. Y entonces podemos determinar definitivamente que todo esto pertenece al pensamiento mágico y huye de cualquier tipo de verdad de Dios. Sí, fíjense algo, ministro, y mis hermanos que están acá. La Biblia dice que este evangelio será predicado por fe y para fe. Este evangelio será predicado, pero el evangelio son la buena nueva. Nosotros como individuos queremos hacer una doctrina de todo, como individuos, como personas. Hemos hecho una doctrina de todo. Mi hermano doctor Corporán hablaba del libro de Rita Cabeza. ¿Y qué pudiéramos decir? Algo que me llama mucho la atención es que existen otros libros como el del Frank Pirelli, que se llama Una patente oscuridad o Penetrando esta patente oscuridad. Pero Frank Pirelli lo que hace es que escribe una novela, un pensamiento mágico. Lo utilizan los novelistas y escriben tantas cosas para esto. Ahora, quiero que entiendan esto. Suena duro, suena jocoso, suena muchas veces hasta blasfémico, pero la gran mayoría de las cosas que la gente cree dentro de la iglesia sobre el infierno está más fundamentada en el libro de la Divina Comedia de Dante que en la misma Biblia. Que vuelve a utilizar un pensamiento mágico. O sea, Dante también usa un pensamiento mágico para realzar más todavía esta novela, este libro. Problema. O sea, por eso decía, ministro, que los novelistas tienen un pensamiento mágico, pero los novelistas escriben novelas, pero ellos no entran en ese sistema de que ese pensamiento lo domine,
sino que ellos simplemente lo que hacen es que manifiestan esto y lo escriben, escribiendo algo mitológico o escribiendo algo que es simplemente una novela, algo que está fuera de la realidad. Ahora, cuando una persona no tiene la capacidad de poder discernir lo que es una novela de lo que es la realidad, entonces entra en el terreno de lo que se llama el hiperliteralismo y comienza a creer que todo lo que se dice y que todo lo que se cree es verdad. Ahora, un ejemplo que le voy a poner. Estamos entrando, señores, con lo que tiene que ver con el pensamiento mágico. Estamos entrando, mire, de una manera saltando un chin de aquí y saltando un chin de allí, porque esto es muy serio, las cosas que nosotros vamos a tener que hablar sobre este tipo de pensamiento. El método Ministro, te quiero hacer una pregunta antes de salir de ahí, porque ya que tú te metiste en ese tema del infierno, de visiones y determinamos determinantemente que eso pertenece al pensamiento mágico y el pensamiento mágico es muy real. Es bueno porque nos hace soñar, es lo que nos hace pensar que estamos volando, que estamos nadando, es lo que nos hace pensar que salimos de esta tierra. Es bonito porque, ¿verdad? Pensar todas esas cosas a veces libre del estrés y son cosas como preciosas. Pensar que uno puede hacer lo mismo con un ave. Pero ya que tú te metiste en ese tema, entonces está el otro método, el otro tema que hay personas, especialmente dentro del pentecostalismo, que escuchan la voz de Dios todos los días y hay otras personas que escuchan la voz de Satanás también todos los días. Entonces aquí esto va a pertenecer al pensamiento mágico o esto lo vamos a entrar en otro tipo de pensamiento. No, eso pertenece al pensamiento mágico, porque el pensamiento mágico lo que hace es que le busca un bajadero a todas estas situaciones. Entonces, hay muchas personas que tienen un Satán dentro de su pensamiento mágico. Ven al diablo donde quiera, ven al diablo donde ni siquiera la Biblia, ven al diablo y le dan atributos donde ni siquiera la Biblia se lo da. Entonces, no simplemente ven al diablo, ven demonio, ven al diablo incluso donde la Biblia no lo menciona. Le voy a poner un ejemplo. El pensamiento mágico distorsiona todo. Distorsiona tanto las cosas que textos que no hablan del diablo ni de los demonios, la gente lo utiliza para hablar del diablo y de los demonios. Un ejemplo que le voy a poner. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Lo utilizamos en una de las clases. La segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios en su capítulo 10. Dice esto, dice lo siguiente. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando resuelto para ir a hablar contra algunos, yo que no tengo esta osadía, estoy parafraseando, para no poder estar, no salirme de aquí de la pantalla. Yo que estoy resuelto para resolver con la osadía que muchos dicen que yo no tengo, porque en presencia corporal soy débil, mas por carta soy fuerte. Quiero que entienda que yo estoy resuelto a ir a operar con aquella osadía que dicen que cual yo no porto. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Verdad? Entonces, Pablo
está hablando aquí de el pensamiento. No está hablando ni de demonio, no está hablando de deidades diabólicas, pero una persona con un pensamiento mágico, que todo lo que ve demonio, incluyendo en estos textos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y de una vez dice que las fortalezas son castillos donde los demonios se alojan. O sea, el pensamiento mágico hace que la persona ande tan fuera de sí, que hace que yo diga que un demonio se esconde detrás de un cuadro. Pero si el demonio es invisible, ¿por qué tiene que esconderse detrás del cuadro? Este tipo de pensamiento nos hace creer en cosas y cantar cosas como los ídolos no tienen poder. Y cantamos que los ídolos no tienen poder, que los ídolos no tienen poder. Sácalo de ese rincón, sácalo de ese rincón. Sin embargo, lo mismo que cantan los ídolos no tienen poder. Van a una casa y ven un cuadro y se le eriza la piel. Dice, el diablo está ahí atrás. El diablo está escondido atrás de eso. Entonces, por amor a Dios. O sea, señores, ese misticismo que se nos metió a nosotros en la cabeza, nosotros tenemos que tratar de verificar si a través de que nos ilumine la verdad, de que la luz de Cristo nos alumbre, se vaya despojando esa tiniebla que hay dentro del pensamiento mágico. Pero no simplemente es un pensamiento que me hace a mí confundir las escrituras, sino que también me hace que yo tenga experiencias. Un ejemplo. Creemos en leyendas urbanas que están ahí escritas en la Biblia. Un ejemplo, Cristo dice que va caminando y le dice a los discípulos, váyanse adelante. Allá hay una tormenta grande, una tremenda tormenta. Y en medio de esa tremenda tormenta, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mateo capítulo 14, versículo 25. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos? ¡Ay! Un fantasma. Porque había una creencia, un mito dentro de un pensamiento mágico que se hubiese regado en el entorno, y ya había una leyenda de que los fantasmas andaban como Pedro por su casa. Los fantasmas en Israel, en la mente de Pedro y en la mente del grupo, andaban como andan los demonios dentro de la iglesia evangélica. De que la gente llega a la iglesia y tiene que durar media hora atando al diablo y reprendiendo al diablo. Atan al diablo y reprenden al diablo. Atan los demonios y reprenden los demonios. Entonces, algo como lo que le decía los otros días, tenemos que tener mucho cuidado, porque yo creo que el que está desatando al diablo y a los demonios es más efectivo que el que lo está atando. Porque no entiendo, lo atan ahora y vuelven y lo atan ahorita. Y lo atan en Villa Carmen, lo atan allí, lo atan en Nueva York, lo atan en todos lados y anda como Pedro por su casa moviéndose. Entonces, este tipo de pensamiento es lo que hace crear toda esta clase de leyendas. Es lo que hace ver que yo veo un gato, y cuando yo veo un gato y yo estoy viendo que hay demonios en el gato, como el varón que fue a darle con la chancleta corporal a ver si era una paloma. Mira, paloma, vamos a ver, ¡pam! A darle con la chancleta a ver si era una paloma. Entonces, todo va a depender, mis hijos, de el nivel de misticismo que haya. Quiero que estemos claros. Estoy tratando de ser, hablando sobre cosas de la vida cotidiana dentro de nosotros como evangélicos. Quiero que entendamos esto. El apóstol Pablo va caminando en un lugar y hay una muchacha con un espíritu de adivinación. Y caminaba el espíritu de adivinación y voceando, señores,
estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Son siervos del Dios Altísimo. Escuchadle. Y dice que ya al otro día o los varios días, ya Pablo estaba incómodo con la situación y agarró, ¡pam!, y echó fuera el demonio. Echó fuera el demonio. Algo que lo utiliza mucho dentro de nosotros es que nosotros hablamos de reprender demonios. Entonces, dentro del tipo de pensamiento mágico, existen muchas experiencias que tienen que ver con demonios. No quiero decir con esto que los demonios no existen. No quiero decir con esto que el mal no existe. No quiero decir con esto que el Satán no existe. Pero muchas veces nos encontramos y hacemos cosas que nosotros entendemos que existen ángeles y demonios y que están caminando entre nosotros. Pero la Biblia manda que los demonios se echen fuera, no se reprenden. Reprender es la capacidad que tú tienes para llamarle la atención a alguien o a algo con el objetivo de que se arrepienta. Entonces a usted Dios no lo mandó a evangelizar demonios. A usted Dios lo mandó a que evangelizara a seres humanos. A los demonios se le echó fuera, a la gente se reprende con el objetivo de que se arrepientan. Entonces, el pensamiento distorsionado hace que nosotros tengamos un pensamiento distorsionado y comenzamos a orar hora y hora. Y hemos hecho un cuento, un misticismo de porque Cristo agarró a una persona y le preguntó, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos. Entonces hay personas que han hecho una doctrina de esto. El pensamiento mágico lo toma y han hecho historia y han hecho cuantas cosas. Se siente y le quieren hacer un test psicológico al demonio cuando se manifiesta. Se manifestó un demonio, cómo tú entraste, cómo tú te llamas, cómo tú esto, cómo tú aquello, cómo tú lo otro. ¿Cuál es tu película favorita? Es más, es tan tal que hay personas que han dicho y tienen en sus congregaciones doctrinas, dogmas de que ellos no hacen tal cosa porque un demonio se manifestó y le dijo que esto no era así. Como una vez que no se usaba pollina en un concilio. No se podía usar pollina porque una vez se manifestó un demonio en una actividad y dijo, todas las que tienen pollina son mías. Todas las que tienen pollina son mías. Entonces, no, espérate, habló el diablo. No podemos decir, Dios habló. No, habló el diablo. Entonces, todas las que tienen pollina son de él, porque el diablo dijo que eran de él. Cuando la misma Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Entonces, todo este pensamiento mágico hace que nosotros le demos atributos a ángeles y a demonios que no están manifestados, sino más dentro de nuestra mente. Que no existen los ángeles, sí. Que no existen los demonios, sí. Pero no operan conforme a como nosotros entendemos. Porque es un pensamiento mágico. Tenemos una versión distorsionada de la función de los ángeles y de la función de los demonios. Sí, ministro. Que me acuerda eso, que yo lo vi cuando nos convertimos. Habían como 2 o 3 brujos en el área que se habían convertido y esas personas adoctrinaron medio país. Porque ya no era tan importante, no fue tan importante lo que la Biblia decía, sino el testimonio de esta gente y cómo ellos contaban su experiencia. Si usted es la persona que se pone a ver televisión a tal hora, sepa que a esa hora tal demonio con tal, tan unidos y tan agarrados y cruzan los brazos para que a esa hora todo el que esté frente al televisor, a esa hora, todo lo que se ponen un pantalón así, a esa hora, todo lo que están en un salón, todo lo que se derrizan, porque ahí, y esas personas empezaron a adoctrinar la iglesia y lamentablemente se llenó más de mentiras que de verdades. Entonces eso vendría también perteneciendo al pensamiento mágico, no sé si al ignorar estas cosas, porque estos brujos empezaron a
Y uno, porque no hay cosa que sea más fabulosa que escuchar un testimonio de un brujo. O sea, ¿qué iglesia? Yo lo podía oír 500 veces y yo iba. Si era la iglesia de uno, uno lo oía, pero si después en 3 semanas estaba en otra iglesia, uno se iba para ese culto a escuchar lo mismo otra vez. Pero es parte de más de lo mismo, porque es de lo mismo que uno está lleno, que uno quiere seguir aprendiendo. Porque, fíjate, la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero es por el oír la palabra de Dios. Sin embargo, Adolfo Reutemann, en una enseñanza que tiene está en YouTube, en un estudio bíblico que se llama De la serpiente al Satán. Adolfo Reutemann es el curador de los rollos del mal muerto. Para mí uno de los más grandes eruditos y uno de los judíos de los que yo más respeto, porque es una persona que está totalmente fuera de la religión, incluyendo que él es judío. Entonces, Reutemann dice que él estaba y que alguien de su comunidad le dijo, yo quiero que tú nos traigas un tema. Entonces él dice, ok, le voy a traer un tema y el tema del Satán. Y dice que uno de sus líderes le dijo, claro, el Satán es sexy. El Satán es sexy. O sea, no quiero que me saquen de contexto porque él es un judío y en el contexto que él dice eso es bueno y válido. Él dice, el Satán es interesante. Entonces él dice que Dios es aburrido. Entonces, ¿por qué él dice esto? Que Dios es aburrido y que el Satán es sexy. Porque para tú poder comprender las cosas de Dios necesita un estudio sistemático, un estudio real. Sin embargo, el Satán es sexy porque tú tienes la gran mayoría y te puedes ir por la dependencia mental que tú tengas. Tu cuento de camino se va por los demonios, te fuiste por aquí. Tu cuento de camino se va por los ángeles, te fuiste por aquí. Tu cuento de camino se va por la humanidad, te fuiste por aquí. Entonces, él dice que el Satán es sexy porque es más llamativo. Dios, él dice, el tema de Dios es aburrido porque se necesita hacer un estudio conciso y preciso de todas las cosas. Entonces, el que lo escucha así a grosso modo, sin entender el concepto que está diciendo, esto es lo que un blasfemo. Ahora, nosotros, ministro, hemos visto y concerniente a lo que tiene que ver con el pensamiento mágico, es que antes de salir de ahí, porque está la otra versión de que a veces entraba cierta persona a la iglesia y uno decía, vino alguien y vino lleno de demonios. Ese hombre tenía una legión o vino lleno de demonios. Eso era una conversación como tan normal y que se quedaba y por años y se contaba un testimonio que un día fue a la congregación una persona llena de demonios. Eso puede ser posible o eso pertenece al pensamiento mágico. Primero, hay una situación, ¿cómo rayos se puede dar cuenta una persona de que la persona tiene demonios si los demonios no están manifestados? Es lo primero. Existen 3 tipos de personas. Existe lo que es la ministración o la influencia, existe lo que es la posesión y existe lo que es la enajenación. Esos son los tres pasos que tienen que ver con el asunto de los demonios. Vemos en el endemoniado gadareno, el ejemplo que tenemos del gadareno. ¿Qué pasó con el gadareno? El gadareno era un individuo que estaba enajenado y había una manifestación que decía que el individuo tenía demonio, tenía fuerza, rompía los grilletes, rompía el asunto. Entonces, ¿qué vimos? Vimos un tipo que llegó a la iglesia atado, que rompía los grilletes, que tenía una historia, un historial, no algo simplemente de que este tipo llegó de demonio, te ha lleno de demonios porque a una persona se le ocurrió la magnífica idea de que alguien vino lleno de demonios y el individuo se fue. Pero ¿cómo rayo el individuo vino y volvió y se fue? Y los demonios, entonces, ¿cómo fue que tú lo viste? No, lo vi con el discernimiento. Entonces, señores, hay algo. Estoy trayendo todo estos subtemas y hablando de cosas porque
vamos a entrar en lo que tiene que ver con el pensamiento mágico en serio. Son las 11 de la noche, señores. Pero la próxima clase Sí, vamos sí, sí, ya. con el pensamiento mágico, con Benito, lo que tiene que ver con la verdad bíblica en las manos. sí. Benito, una pregunta. No sé, es posible que se quede ahí para que se conteste el otro viernes, el próximo viernes. Esto que hay personas que conocen los nombres de los demonios, ¿no? Que allí se manifestó Anaísa Pie, que allí se manifestó Berie Bercán, que es el más carita de todos. Que no, que la que se manifestó fue Santa Marta la Dominadora, mujer que juega domino. Que eso pertenece al pensamiento mágico, o realmente estos demonios tienen estos nombres, o por qué estas personas pueden saber que son ellos, o sea, cómo lo identifican, o esto es más de lo mismo. Yo pienso que si usted quiere, pues son las 11:02, vamos a dejar la respuesta para el viernes que viene, que entremos si es posible ahí, y faltan muchas cosas del pensamiento mágico todavía. Yo sabía que no nos iba a dar hoy el programa. Nos vamos a dejar para el próximo viernes dos cosas que tenemos pendientes. La contesta de esta pregunta. Pero voy a decirte algo. Miren, dentro de la iglesia evangélica hay personas que tienen un pensamiento mágico tan desarrollado que Anaísa se vio todo montada y ahí dice que a pie ellos andan más lejos. Y hay otro que le cogen 25 a Santa Marta la Dominadora y le dominan con Capicúa. Ay, ay, ay. Bueno, señores, amado Padre Dios, vamos a entrar a la hora de las preguntas. Vamos a entrar, son las 11, vamos a entrar a la hora, vamos a darle permiso a los que deseen así de conectarse, porque es una hora, pero vamos a darle chance a la hora de las preguntas. Tenemos a Denise. Amada Denise, tu pregunta. Amén, bendición. Amén. Disculpen si escuchan un poco de ruido, es que voy en un carro. Pero yo quería preguntar, porque estoy tratando de buscarle un poco, ¿cómo diría? Diría como la lógica a lo que, a lo que, a lo que la gente trata de congeniar cuando están viendo de que todos estos demonios. Y la pregunta es porque tienen la parte del versículo bíblico donde dice que cuando tú estás en el espíritu, tú vas a discernir las cosas del espíritu. De esto es donde ellos empiezan a sacar que pueden ver demonios, por decirlo así, porque ¿cómo es que cómo es que el espíritu nada más te enseña los demonios? ¿Cómo es que otra cosa de ti mismo, de malos hábitos y cosas, tú no la ves? Esa es la pregunta. Rayo, por Dios. Ay, mi madre. Esto sería un tema con la pregunta de mi amada hermana Denise. Un tema de wow. Fíjate. Es tan obvio que hay una cosa que es el pensamiento mágico y otra cosa son conductas aprendidas. La otra cosa son malas enseñanzas y la otra cosa que también pudiéramos decir que son doctrinas falsas. Entonces, primeramente, no es espiritualidad, porque la Biblia dice que cuando una persona está totalmente espiritual, tenemos ejemplos. La Biblia habla de que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, es lo primero. Segundo, cuando la persona tiene experiencias espirituales, las experiencias espirituales lo que ven son las cosas espirituales que tienen que ver con el mundo de lo que Dios tiene que ver. Primero, es el ejemplo que te voy a dar. Uno, cuando Esteban lo estaba matando, dice que vio al Hijo de Dios sentado allá, ¿verdad? Que lo estaba esperando.
nunca vas a ver un ejemplo de una manifestación espiritual en la Biblia donde te hable que vieron demonios por el Espíritu. Primero, ¿cómo lo digo esto? Comenzando por el papá. El papá de los demonios supuestamente es Satanás. Sin embargo, Satanás no existe en la Biblia hebrea. No existe como nosotros lo creemos en la Biblia hebrea, en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, en la Torá. Ay, mi madre. Cuando nosotros comencemos a hablar de las estrategias del Satán, yo espero en Dios que los que tienen su santo compren clavo, lo amarren, bien amarrado, porque cuando comencemos a hablar se le van a caer los santos a mucha gente. Cuando comencemos a hablar del Satán. Entonces, Wow. mi hermana Denise, decirte que la gran mayoría de esas cosas, de esas experiencias, primeramente, hay una cosa que es falso, que es lo que tú no viste. Hay otra cosa que sí viste, pero lo que lo vio fue tu imaginación, pero que tampoco entonces significa que es real, porque pertenece al mundo de lo irreal y de lo abstracto, que simplemente es una manifestación de un pensamiento mágico. Hay experiencias espirituales, sí hay experiencias espirituales. Ahora, la operación de los demonios para que sea buena y válida, tiene que haber una manifestación de ellos. El endemoniado gadareno, la muchacha con el espíritu de adivinación. El endemoniado gadareno nunca más volvió a estar endemoniado. La muchacha con el espíritu de adivinación, dice la Biblia, que le entraron a palo a los apóstoles porque ellos perdieron su fuente de ganancia. La Biblia dice que al que el Hijo lo libertare será verdaderamente libre. Al que se le echó fuera un demonio hoy, no va a caer en demonio mañana. Aleluya, aleluya. Yo veo donde un psiquiatra. Okay. Wow, No, esta clase me tiene a mí, óyeme, es increíble lo que uno aprende, una bendición totalmente, porque a mí se me hacía tan dificultoso entender cómo es que esta gente siempre está en el espíritu, siempre dando cosas malas. Y yo decía, no, pero Señor, cuando yo te así que en el espíritu, yo no me, tanta cosa mala. O sea, ¿cuál espíritu es que tú realmente estás? Porque si un día hubo una manifestación, eso yo no puedo entender. Pero cada vez que hay una cosa de esa en una iglesia, de que los demonios. Entonces, cada vez que tú estás en el espíritu, uno nada más está viendo el infierno. Uno no, o sea, no encontraba la lógica. Y cada vez que escuchaba las cosas y los ejemplos que ustedes ponen aquí, me dan tanta libertad y por eso me atrevo a hacer la pregunta, porque quiero quitar eso de mi mente. Mira algo que fue un slide que puso Corporal. Los griegos tenían la mitología griega. Tenían a Hermes, tenían a Poros, tenían a Poseidón, tenían a todos los dioses. Entonces, los evangélicos tenemos nuestra propia mitología evangélica. Tenemos nuestra propia mitología. Tenemos nuestra propia mitología. Demonio de mentira, demonio de verdad, demonio de esto, demonio de mosquito, demonio de calor, todo. Hemos hecho una demonología de cuántas cosas. ¿Pero por qué? Porque necesitamos buscarle un bajadero a algo. De que hay algo que no comprendemos, entonces el pensamiento mágico te le pone un apellido y un nombre. Hay algo que no existe en los extraterrestres. No hay cosas. No, esos son demonios. Listo. Ya y lo matamos ahí mismo. Pero cuando tú vienes a ver, no hay ni ovni, no hay absolutamente nada. No hubo una manifestación de lo que pasó. Lo que hubo fue un pájaro que voló, un reflejo, lo que sea. Pero de una vez, el demonio. Pudo haber sido una cosa que se me... Demonio. Entonces, el diablo. Vamos a agarrar una pregunta a Jorge Müller. Jorge Müller,
Jorge Moller, que está ahí. Ajá. Sí. Yo llego un poquito tarde a la clase, en verdad, pero mi pregunta es, como dónde estaría la línea de lo que uno, del pensamiento mágico y de lo que realmente existe, o cómo podría uno hacer una introspección de saber si uno está en este tipo de pensamiento. Muy buena pregunta. Fíjate qué pasa. Lo primero es que el evangelio, eso lo dijimos desde el primer video, el evangelio se hizo para ser predicado a los inconversos y se hizo para que los conversos fueran doctrinados en el texto bíblico. Entonces, ¿cómo tú puedes darte cuenta si lo que te ha enseñado es mentira? Nunca te vas a dar cuenta hasta que tú te encuentres expuesto por la verdad. La Biblia dice que lo único que hace que salga la tiniebla es la luz. Entonces, una persona que esté llena de cuentos y que esté llena de mentiras nunca va a poder darse cuenta hasta que se encuentre alumbrado por la luz de la verdad. Ahora, cuando la verdad bíblica entra en el individuo y el individuo está expuesto a una verdad bíblica, entonces esa luz de las escrituras comienza a desalojar la tiniebla de la mentira que el individuo tiene dentro. Bueno, quiero que ustedes comprendan esto. La Biblia muchas veces de tiniebla y el desconocimiento es tiniebla. Sí. Hay un sitio donde la Biblia habla de tiniebla y lo que te está hablando es de desconocimiento. Entonces, ¿cómo el individuo puede tener una línea? Para tú poder tener una línea, tú tienes que estar en el medio de la línea mirando que del lado izquierdo está la mentira y del otro lado está la verdad. Si no, no va a haber ninguna línea, no va a haber una luz al final del túnel. El túnel llega al final, el túnel de la mentira llega al final. Cuando la verdad prende y se manifiesta y tú me estás mirando esa luz allá al fondo, ahí está la verdad, porque hay una diferencia. Pero la Biblia dice que un abismo llama a otro a la voz de su cascada, y si no hay luz, difícilmente una persona pueda salir de la situación hasta que se encuentre expuesta o expuesto a la verdad bíblica. Amén, ministro. Vamos a darle lugar a Fausto Camacho y después está la pastora Rosadilia ahí con una pregunta. Paz de Dios para todos. Amén. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Amén, ministro, te escuchamos. Está exquisita el seminario de esta noche. Siempre ha estado bueno, pero está exquisito. Me llama mucho la atención de que, wow, ahora mismo se manifestó uno de esos demonios de los pensamientos mágicos aquí. Se fue la luz. El señor de las moscas, Hasatán en hebreo. Fíjese algo, en nuestras congregaciones es lamentable lo que ustedes decían hace unos minutos, que el 89% de los servicios se basa en echar fuera demonios, traer demonios, manifestación de demonios, visión de demonios. Muchas veces dentro de nuestra reacción como seres humanos, nos da como ese deseo de pararnos del servicio y retirarnos, porque si vamos a un lugar en busca de paz, en busca de la verdad, y nos encontramos dentro de una, ¿cómo es que se llama esto? Dentro de un centro de satanismo. Hay tanto demonio que hay en un centro de satanismo. Y bueno, ven acá, entonces aquí hay más problemas que afuera. Dentro de un aquelarre, dentro de una reunión de brujas y demonios. Mi pregunta sería, me llamó mucho la atención lo que se hablaban de las visiones, y siempre he estudiado esa parte, que si todavía nadie ha sido condenado, ¿por qué entonces se han visto personas
en un supuesto infierno que todavía no está manifiesto. La Biblia establece que los infiernos se hicieron para Satanás y sus demonios, pero que aún todavía nadie ha sido juzgado y nadie ha sido condenado. Entonces, ¿de dónde sacan la maravillosa idea de que alguien vio a Michael Jackson, de que alguien vio a Elvis Presley, perdón, y otros tantos en el infierno? Ministro, ¿de dónde viene esto? Simplemente de una persona que tiene un tremendo talento, que tiene un tremendo pensamiento mágico muy desarrollado, que pudiera utilizarlo como una persona de que fuera un libretista y un guionista de Hollywood. No podemos decir nada más de ahí. Lo que pasa es que hay algo que tiene que ver con lo que es la mentalidad religiosa y algo que es lo que tiene que ver con lo que es una persona que tiene un pensamiento mágico y lo utiliza sabiendo que lo va a utilizar para desarrollar algo, sabiendo que lo que está viendo es algo totalmente abstracto que simplemente está en su mente. Por eso se escribió la obra del Don Quijote, por eso se escribió la obra de Romeo y Julieta, por eso se escribieron las obras, que muchas han sido inmortalizadas y han sido traídos al celuloide, a la pantalla grande. Simplemente lo que tenemos es una persona con un pensamiento mágico dentro de una mentalidad religiosa. No podemos decir otra cosa más de ahí. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que dice la Biblia y lo que tú puedes sustentar por la Biblia, y otra cosa es lo que nosotros sustentamos por los cuentos de vieja. Alguien me dijo a mí en estos días, corporal, concerniente que el infierno era tan real que los rusos metieron una sonda y un micrófono que llegaba hasta allá, que soy hasta el infierno. Digo, pero brother, pero hay una cosa que yo no entiendo, porque es que bíblicamente hablando en el infierno no hay nadie. Y cuando me senté con el hermano y pude demostrarle a través de las escrituras de que en el infierno no hay nadie, que nadie ha sido condenado, él me decía, ay Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Digo, vete y no peque más para que no te sobrevenga algo peor, mijo. Pastora Rosadivia, tenemos aquí a la pastora. Alex, y la pastora está preparando unos temas que también le vamos a dar la oportunidad de ponerlo, porque es una dura también aquí. Ay, santo. Dios los bendiga a todos. Gracias al maestro Rubiera hemos aprendido bastante y ni se diga de mi maestro corporal. Aleluya. Pero la pregunta mía es que si la base del pensamiento mágico sería, o sea, se podría decir que es la mitología o el misticismo. Sí. Porque tenemos mucho de eso. Mitología, misticismo y malas enseñanzas. Ok. Sí, porque el pensamiento para desarrollarse necesita una enseñanza. O sea, nosotros siempre nunca vemos los demonios blancos, siempre lo vemos negro y con cacho y con tridente y con uñas largas. Uñas largas y desgreñado y sucio. Sí, o sea, es raro la vez que nosotros vemos un demonio blanquito, limpio. Tú sabes, ha habido 2 o 3 personas que lo han visto, pero siempre como de acuerdo a cómo te lo han enseñado y como tú te lo has imaginado, así es que tú ves las cosas. O sea, Isaías vio a Dios como él se lo imaginaba. Isaías no vio a Dios como era Dios, sino como él se lo imaginaba en un templo. Después Salomón dice que Dios no estaba en ningún templo, pero él lo vio en un templo porque así es que se lo imaginaba. Entonces pasa así con todo lo que nosotros vemos, que ya nos lo hemos planteado. O sea, tú vas desarrollando este estudio y a pesar de que yo le pongo esa imagen, pero yo sé que todo el mundo le va poniendo imagen en su mente y eso también se debe al pensamiento mágico. Y algo que, corporal, que no podemos obviar es lo siguiente. Dios fue que hizo el ser humano y como Dios conoce al ser humano, Dios le habla al hombre conforme a la mentalidad que tiene el hombre. Por eso tú dices, Dios le mostró a Isaías una visión y le mostró a Isaías la visión de que él estaba sentado
en un trono alto y sublime, ¿verdad? Pero entonces, sin embargo, la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, ¿tú me entiendes? Entonces, otra cosa que tiene que ver es que Dios utiliza la capacidad del ser humano, lo que el individuo piensa, lo que el individuo tiene, para Dios poder tratar con él. Primero, Isaías vio a Dios. Segundo, ¿qué podemos decir? ¿Qué pasó con la visión que Dios le dio a Pedro? Dios le da una visión a Pedro con animales, con un lienzo, estando en un éxtasis. Dice que se desenrolló un manto donde había toda clase de animales. Pedro mata y come. Señor, yo nunca he metido nada inmundo en mi boca. Qué bien, tú no has metido nada inmundo en tu boca. Para hablarle de los gentiles, le enseñó carne de puerco, le enseñó carne de oveja, carne de gato, carne de perro, le enseñó de todo. Porque él no lo iba a poder entender. Sin embargo, el apóstol Pablo, que tiene otro tipo de mentalidad, Dios, cuando le muestra algo, le dice en visión, le muestra un varón macedonio en visión. Pablo entendía que era un varón macedonio. Conocía la vestimenta, conocía la cultura, conocía el asunto. Si me lo presenta a mí, yo a lo mejor voy a pensar que es un demonio disfrazado de cualquier cosa. Si yo tengo una mentalidad y no conozco lo que es, pero como el apóstol sabía lo que era un varón macedonio, entonces Pablo intuyó por el Espíritu, entendió por el Espíritu que Dios lo estaba mandando a Macedonia, pero porque conocía lo que era un varón macedonio. Bueno, si no iba a preguntas, son las 11:22. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias al Eterno, también al ministro, por regalarnos de su tiempo y permita a Dios que este tiempo haya sido algo invertido, que no haya sido un gasto, sino que invertamos y le empecemos a sacar provecho y bendición para nosotros y para otros también. Así que, amado, paz de Dios, nos estamos viendo el próximo viernes con este pensamiento. Oiga, faltan más cosas encendidas sobre el pensamiento mágico. Ok. El viernes venimos a la luz de las escrituras. Amén, 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 amén. Esto ahí de lo que creemos versus lo imaginario versus lo real. Padre Dios, mis amados. Incluyendo con lo que tiene que ver con el pecado que dijimos que íbamos a hablar. Ay, agárrenme. Santo. Padre Dios, mi amado, Padre Dios, lo veo. Gracias. Shalom. Amén, bendiciones. Bye. Amén, amén.